Buenas tardes a todos, saludos desde Lama Vijar en México. Y ahora en unos momentos vamos a comenzar con una entrevista al muy venerable Achan Supam. Y también aquí tenemos al venerable Achan Cham, que va a traducir del Thai al inglés. Y aquí tenemos a Quetzali, que va a traducir al español. Entonces, they are going to ask you some questions in English, so you can proceed now. Ashan, thank you. The first question we have for you is, how did you become a Buddhist monk? And leads to that question, what led you to dedicate your life to Buddhism? How to come to the Buddhism นี่เลยอาจารย์มาสู่พุทธศาสนาได้อย่างไรนะครับเอาค่านิยมหรือว่าวัฒนธรรมไทยในยุคปัจจุบันก็คือว่าเมื่อเราเป็นครอบครัวชาวพุทธพ่อแม่ก็อยากให้ลูกได้บวชในพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะว่าสมัยก่อนนั้นในสังคมไทยนะการศึกษาจะอยู่ที่วัดจะเป็นผู้ให้การศึกษาตอนหลังแม้ว่าปัจจุบันทางรัฐบาลจะเอาการศึกษาไปบริหารจัดการแต่ว่าครอบครัวชาวไทยเรานั้นก็ยังนิยมที่จะส่งลูกหลานเขาเรียนทางเขาบวชเรียนในทางพุทธศาสนาอันที่สองก็คือเรียกอาจารย์จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเราต้องเริ่มพูดก่อนเลยว่าต่อมาเมื่อเราเข้าได้บวชแล้วนี่เราก็ได้รู้ถึงคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนเราเพียงแค่ว่าบวชเรียนต่อมาแล้วก็เห็นคุณค่าแล้วก็อุทิศชีวิตต่อว่าปัจจุบันที่แท้จริงของการบวชนั้นคืออะไรแล้วก็อุทิศชีวิตต่อจากที่เราครั้งแรกเราคิดว่าจะบวชแค่บวชเรียนให้มีความรู้ก็ไปใส่กับชีวิต Could you talk about the daily practice of meditation in Buddhism, daily practice of meditation, and what teachings of the Buddha are most important to you? There are two questions. ในสติปัฏฐานอัตถกถาสติปัฏฐานอธิบายถึงว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยนั้นสามารถที่จะนำเอาพระธรรมคำสอนไปใช้กับชีวิตที่กล่าวถึงเรื่องของการเจริญสติของชาวกุรุรัตน์หรือว่าชาวกรรมสัตธรรมนิคมะที่กล่าวถึงว่าการเจริญสติปัฏฐานนั้นแม้แต่คนทำงานคนทอผ้าหรือชาวไร่ชาวนาก็สามารถที่จะเอาหลักการเจริญสติไปใช้กับชีวิตการดำเนินชีวิตอันนี้กล่าวในอัตถกถาของสติปัฏฐานฉะนั้นการที่เราจะเอาธรรมะที่จะเอามาใช้กับชีวิตเพราะว่าคือคนปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมะอาจจะเป็นเรื่องของพระหรือของบุคคลสักบางคนเพราะนั้นคนทั่วไปเขาคงจะนำเอาหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตไม่ได้แต่จากที่ว่าครูบาอาจารย์เราตลอดถึงในยุคของเราที่ได้สอนคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเรียกว่า90%เป็นชาวบ้าน
Could you describe how Buddhism approaches inner peace and happiness? Inner peace and happiness in Buddhism. เราต้องสร้างเหตุนะหมายถึงว่าไม่มีอะไรที่มันจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นมามันลอยเกิดขึ้นมาเองได้นะมันต้องสร้างเหตุเพราะคนเรานั้นจะสร้างเหตุให้เกิดความ El proceso para alcanzar la paz y la felicidad interna tiene varios pasos. Todos queremos alcanzar la paz, la prosperidad, la felicidad en nuestra mente. Uno de los pasos es muy recomendable hacer dana, que es la generosidad, es el acto de dar, no solo por piedad, sino de ayudar a otros, de darles instrumentos o alguna cosa que les sea de utilidad. Y el segundo paso sería mantener los preceptos, sila, que es las reglas morales, de hacer el bien y tomar en cuenta las prohibiciones de no matar, de no quitar ninguna vida, de no robar, de no quitarle sus propiedades a alguien más, de tener una conducta sexual adecuada que ayude a que la familia se mantenga unida, que nuestro discurso también no sea malicioso, sea un discurso correcto, y también que nos alejemos de sustancias tóxicas como el alcohol, que nos puede llevar a la distracción. Todo eso son las reglas morales de Sila que nos llevarían a tener una vida más feliz y una paz interna. Y por último está Bhavana, que es la práctica de la meditación, porque a través de la meditación es que llegamos al entendimiento de nuestra propia naturaleza interna. Y también podemos identificar kilesa o las cosas que son malas para nosotros, como son la ambición, la ilusión o lo que no es verdadero y el odio. Esas serían las tres acciones o los tres pasos que nos podrían llevar a la felicidad y a la paz. มันไม่มีอะไรที่ว่าเราจะเพียงแค่อยากได้ We แล้ว need to do a cut. ต้องลงมือทำเป็น Okay. Could you describe how Buddhism teachings can help people deal with suffering and pain? อะไรสักสิ่ง Para poder eliminar el sufrimiento o reducir el sufrimiento más bien, hay que entender las nobles verdades, hay que entender la naturaleza humana que no es perfecta, y a través de ese entendimiento podemos reducir el sufrimiento, tanto el dolor físico como mental. La noble verdad de que hay sufrimiento y de que hay impermanencia, cuando la entendemos podemos también entender las causas del sufrimiento. Las causas del sufrimiento entendemos que hay impurezas, kilesa, que nos llevan a realizar malas acciones o acciones que no son correctas. También tenemos un kama que nos lleva a estas acciones, y por el contrario entender esto puede ser una fuente de felicidad. Cuando conocemos el Dhamma, lo estudiamos y lo practicamos con atención plena, podemos llegar también a entender y conocemos que hay un camino para cortar el surgimiento de más sufrimiento, y podemos practicar para llevar o caminar sobre ese camino todos los días, tratar todos los días para poder ir reduciendo el sufrimiento. The next two questions are related to suffering again. Is there any meaning to suffering and pain? Is there any purpose to suffering and pain? And if it's possible to achieve a life without conflicts and worries? La primera enseñanza o la primera doctrina del Buda en los suttas fueron una serie de palabras palis que explican que en la vida hay sufrimiento, hay dolor en el cuerpo, hay dolor en toda la vida, pero nosotros podemos aprender
sobre este sufrimiento, podemos observar, podemos considerar el sufrimiento y podemos llegar a entender. Cuando podemos hacer eso, entonces también entendemos la verdad del ser y podemos aceptar ese dolor y ese sufrimiento a través de nuestra práctica. Podemos ir destruyendo las impurezas de la mente, porque solo así es que vamos a evitar renacer. De hecho, los cantos en Pali hablan de esto, como nacemos, envejecemos, hay penas y sufrimiento y después también lo sentimos físicamente, nos hace sufrir el frío o el calor y también morimos. Pero cuando podemos saber y entender esto, la verdad de las cosas, entonces llegará un punto en el que no habrá renacimiento y no tendremos que volver a sufrir todas estas cosas. Podría preguntar, desde su punto de vista, ¿cuál de los 8 del noble óctuple sendero podría ser el más importante? Okay. ¿Cuál? Regresando al camino que nos puede llevar a la liberación, el óctuple noble sendero, Prayan Supan nos dice que todas las partes o todos los puntos de este camino son igualmente importantes, pero que algo que es fundamental es el entendimiento correcto, ya que si no hay entendimiento, pues no podemos hacer lo que está bien o lo que es correcto. Y otra parte que apoya mucho al entendimiento correcto es la atención correcta o la atención plena, ya que con la atención es que podemos llegar a ese entendimiento. Todas las partes son necesarias, sin embargo, no pueden hacerse por separado, se deben de hacer juntas y se deben alcanzar juntas, como en un auto o en un carro, que pues si no tiene gasolina o si no tiene llantas o si no tiene alguna otra parte del carro, pues no podría funcionar. Así todas las partes de este sendero son igualmente importantes y necesarias. What is the purpose of life? Purpose Of life. Cuando hablamos de los propósitos de la vida, Prayan Supan nos dice que solo las personas que han alcanzado perfecta sabiduría o perfecta atención plena podrían hablar o referirse a este propósito. Por eso más bien pensamos en el propósito de la vida del Buda y como lo enseñó él, fue alcanzar la felicidad. Y la felicidad se puede alcanzar en muchos niveles, por ejemplo, a través del dinero, un buen trabajo, o una buena familia, o tener buenos amigos. Todas esas son causas de la felicidad, pero en realidad el propósito de una persona sería tener perfección para usar nuestra sabiduría, nuestra atención plena en la vida cotidiana. Hay causas del sufrimiento y esas son las impurezas que tenemos que eliminar para poder alcanzar la felicidad. Y esto fue lo que el Buda recomendó para alcanzar el nirvana o la iluminación, ya que podríamos decir, bueno, sí tengo un buen amigo, un buen novio, o una buena familia, un buen hijo, una buena hija, un buen trabajo, pero no es sostenible, ya que todas estas cosas se pueden perder. Si tenemos un hijo o una hija pero mueren antes que nosotros, pues sufriremos, y porque hay impermanencia. Entonces debemos de hacer como el Buda para esforzarnos en destruir nuestras impurezas mentales o kilesa y llegar a una atención plena y llegar a una sabiduría y al entendimiento de la naturaleza de la verdad. Solo así podremos alcanzar el nirvana o la iluminación y no estaremos ya más atados o condicionados. Esa es la recomendación que nos da Prayan Supan. Considerando que una persona ya de edad avanzada tenga la misma oportunidad que un joven para alcanzar un grado de iluminación, ¿y qué recomendaría
a una persona de edad avanzada el proceso a seguir para alcanzar un grado de iluminación. His question is if it's the same for an older person that a younger person to be enlightenment, if they have the same chances. It doesn't matter if he's young or if it's old person. If they have the same chances to be enlightenment, to achieve enlightenment. And if they have the same chances, what will he recommend for the older person in order to reach that goal? พระพุทธเจ้าแนะนำทุกคนใช่ไหมที่ให้บรรลุก็อดเทนเมนต์นะครับเกิดตรัสรู้แล้วก็เข้าถึงนิพพานพระพุทธเจ้าแนะนำผู้คนก่อน El Buda enseñó que cada quien decide cómo hacer su mejor esfuerzo sin importar la edad de una persona. Es como cuando sembramos un árbol, alguien puede decidir hacerlo crecer y dejarlo ahí, alguien más puede decidir que cuando este árbol crezca, tomar los frutos de ese mismo árbol. Así que cada quien tiene su propio potencial y va a hacer de él lo que mejor pueda, va a alcanzar la mejor felicidad que pueda a través de su propio esfuerzo, de su propia concentración, de su propia sabiduría, de su propia pasión. Y el Buda fue como un padre que le dice a su hijo o a su hija qué hacer, pero al final es la decisión del hijo o de la hija cómo llevarlo a cabo o qué llevar a cabo. Así el Buda nos enseñó que tenemos que alcanzar los paramis o las perfecciones para alcanzar la verdadera felicidad, no la felicidad básica, sino la felicidad que es sustentable. Él nos enseñó, el Buda, como si fuera un padre, que esas son sus enseñanzas, pero que esos solo son consejos que podemos seguir. Debemos seguir al Buda, pero él siempre dijo que solo era un consejero, que no estábamos obligados, así que cada quien seguirá al Buda y sus enseñanzas con su propia decisión y su propio potencial. What is the importance of generosity? Importance, and how can we Mexicans cultivate a more generous mind? Que en la tradición tailandesa es algo muy común. El 90% de las personas quizás lo entienden, ya que ellos están acostumbrados y cultivan ese comportamiento y es un comportamiento común que se motiva a las personas a seguir. Entonces hay que hacerles entender a las personas para que puedan desarrollar más esta generosidad, cuál sería el beneficio de donar, por ejemplo, de dar lo que se conoce como dana. Cuando hay personas que están sufriendo, por ejemplo, en una catástrofe natural como un terremoto, ¿por qué deberíamos de ayudarlos? Si lo comparamos con la sociedad mexicana, es una sociedad con mucha hospitalidad. A los mexicanos nos gusta siempre dar nuestra comida a los extranjeros, mostrar lo que es la comida buena, lo que nos gusta, recomendarles comidas, y eso nos hace felices. De la misma forma también en Tailandia la gente entiende que ayudando a las personas cuando hay una calamidad como un terremoto, la pandemia de COVID-19, la gente se ayuda y eso les da felicidad. Incluso ellos ayudan más que el gobierno, porque el gobierno debe de pedir permisos, debe de hacer un comité para poder decidir dar ayuda. Y la gente no tiene que hacer nada de eso, simplemente deciden ayudar y ellos entienden que esto es fuente de felicidad. Claro que pierden algo o dan algo como dinero, pero entienden también que van a obtener felicidad a través de esa generosidad. Así los mexicanos podemos aprender o entender y crecer esa generosidad en nuestra sociedad, como compartimos nuestra comida, nuestras bebidas,
Eso es generosidad y podemos entender, pero esa generosidad debe surgir de nuestro amor y nuestra amabilidad que está en nuestros corazones. Eso es lo que nos recomienda Prayan Supan. Sadhu.